Él no habla, no envía mensajes, no aparece, pero tú lo sientes. Lo sientes cuando apoyas la cabeza en la almohada y algo inexplicable late dentro de tu pecho. Lo sientes cuando te despiertas en mitad de la noche con su nombre rondando tus pensamientos. Lo sientes cuando su silencio grita tan fuerte que parece resonar en tu alma, porque el vínculo entre vosotros no depende de las palabras. Existe en un plano más sutil, más profundo, más verdadero. Lo que nadie ve es que él sueña contigo. Sueña con tu rostro, con tu olor, con los momentos que fingió no valorar. Sueña y se despierta con los ojos llorosos, preguntándose por qué te dejó ir, por qué fue tan cobarde como para elegir el amor cuando lo tenía delante. Intenta seguir adelante. Finge que está bien. Les dice a sus amigos que lo ha superado. Pero no puede engañarse a sí mismo. En el fondo, cada recuerdo tuyo es un espejo de lo que ha perdido y no puede recuperar. Nunca tuvo el valor de decirte lo mucho que cambiaste su vida. Quizá porque, en aquel momento, ni él mismo lo sabía. Solo después de que te fuiste, después de que el calor de tu presencia se convirtió en una fría ausencia, comprendió la inmensidad de la conexión que tenían. Tú eras su puerto, su punto de luz, la paz que buscaba en mil distracciones y nunca encontró. Y ahora, en las noches en que el mundo duerme, es contigo con quien habla en sus pensamientos. Es contigo con quien sueña. Es a ti a quien ve, nítida, como si estuvieras allí, extendiendo tu mano una vez más. ¿Sientes esa presencia? Porque él, incluso en silencio, te llama. Y esa llamada no es aleatoria. Existe una línea invisible que aún une los corazones de ambos. Y no se ha roto, solo está dormida, esperando el momento adecuado para despertar. Y mientras espera, él sufre en silencio. Recuerda el sonido de tu risa, la forma en que tus ojos calmaban su inquietud. Y, aunque el orgullo lo mantiene alejado, la nostalgia se infiltra en sus sueños, delatando lo que intenta ocultar incluso a sí mismo. En aquel momento, él creía que tendría tiempo, que tú siempre estarías allí, que bastaría con girar la cabeza y tú seguirías esperando, comprendiendo, perdonando. Pero tú también te cansaste, también te hiciste daño, también decidiste ponerte en primer lugar. Y él nunca imaginó que eso sucedería. Nunca imaginó que el amor que él consideraba seguro, garantizado, eterno, pudiera callarse. Y ahora, cada noche sin su presencia es un recordatorio de lo que ha perdido. Sus sueños no son solo imágenes, son encuentros, son visitas de su alma a la tuya. Intenta convencerse de que solo es añoranza, solo nostalgia, pero cuando cierra los ojos, es tu rostro el que aparece. Cuando duerme, es su voz la que resuena en su subconsciente. Cuando se despierta, es con un vacío que solo tú llenabas y él lo sabe más de lo que jamás admitiría, y por eso anda inquieto, desconectado de todo, incapaz de sumergirse en ningún nuevo afecto. Porque tú fuiste única, irreemplazable, inolvidable. ¿También lo sientes? Esa inquietud repentina sin explicación, esos recuerdos que te invaden cuando menos te lo esperas, no es una ilusión, es sintonía, es su alma llamando a la tuya, pidiendo ayuda, suplicando por una cura, porque se está enfermando en silencio, ahogado por la nostalgia y el arrepentimiento. El hombre que un día te tuvo cerca ahora duerme abrazado a su propia culpa. Y aunque no tiene valor para buscarte, no puede escapar de lo que siente. La gente que le rodea cree que todo va bien. Trabaja, sale, sonríe, pero nadie ve su mirada perdida, las madrugadas en vela, los pensamientos que se niegan a dejarle en paz, porque él recuerda cada detalle, tu paciencia, tu entrega, tu luz. Recuerda el día en que lloraste, y él fingió que no le importaba. El día en que le tendiste la mano, y él apartó la cara. Recuerda,
y se condena por haber dejado que el orgullo hablara más alto que el amor. Pero ahora, algo dentro de él está cambiando, algo que no controla. Porque el amor verdadero nunca desaparece, se adormece, pero vuelve con fuerza cuando el ego comienza a derrumbarse, y el suyo se está derrumbando. El orgullo ya no basta para callar al corazón, la frialdad ya no sostiene el vacío, y él comienza a sentir todo lo que intentó negar, todo lo que tú ya sabías desde el principio, que los dos estaban conectados de una forma más grande que cualquier explicación lógica. Puede que resista, puede que intente ignorar las señales, pero el universo lo empuja hacia lo inevitable, y lo inevitable es la verdad. Y la verdad es que él te ama, siempre te ha amado, pero tenía miedo de entregarse, de perderse, de no estar a la altura, y ahora paga el precio de ese miedo, porque tú, incluso en silencio, sigues vibrando dentro de él, y el rostro que ve en sus sueños es el reflejo del amor que aún vive, y está esperando el momento adecuado para florecer. Tienes que saber esto. Él no te ha olvidado, no te ha borrado, no te ha sustituido. Simplemente no supo cómo amarte en el momento adecuado, y ahora vive atrapado entre el arrepentimiento y la esperanza de que, tal vez, en algún momento, la vida te lleve de nuevo hasta él. Y mientras ese momento no llega, él sueña contigo, y en el sueño todo es más fácil. En el sueño puede decir lo que no se atrevió a decir despierto. Puede abrazarte, pedirte perdón, decirte que te extraña. En el sueño puede ser el hombre que siempre viste en él, incluso cuando él mismo no lo veía. Pero está cambiando. Se está transformando por dentro, porque el amor verdadero cura, despierta, revoluciona. Y él está pasando por eso, en silencio, lentamente, intensamente, y cada noche, cada sueño, cada recuerdo tuyo es una chispa en ese proceso, y aunque todavía esté callado, su corazón ya ha empezado a hablar. Y lo que más desea, aunque no sepa cómo decirlo, es volver contigo, volver al lugar donde por fin puede ser completo. Intentó silenciar lo que sentía. Enterró el deseo de buscarte bajo promesas que se hizo a sí mismo, repitiéndose que el tiempo lo curaría, que la distancia le aliviaría, que olvidarte sería cuestión de días. Pero cada intento de seguir adelante solo le llevó de vuelta al mismo punto. Tú, en la quietud de las noches, cuando no hay máscaras, cierra los ojos. Y ahí estás tú. Tu presencia llena sus sueños con recuerdos que juró enterrar. Incluso dormido, su corazón late con tu nombre como si su alma supiera que la distancia es solo un reflejo del miedo, no de la verdad. Durante el día, intenta mantenerse ocupado, sumergiéndose en tareas y sonrisas vacías. Pero todo parece ecoar tu ausencia. Una canción, una frase, un aroma. Cualquier detalle se convierte en un portal que lo lleva hasta ti. Y en esos momentos, algo dentro de él grita en silencio, sofocado por todo lo que no se atrevió a decir. Recuerda cómo lo mirabas, no con exigencia ni exigencia, sino con fe. Tú creías en él. Tú veías su esencia, incluso cuando él no se veía a sí mismo. Y eso fue precisamente lo que lo asustó. El amor puro, incondicional, el tipo de amor que exige entrega, valor, transformación. Pero él aún era inmaduro. Confundió la profundidad con una amenaza y decidió huir, fingir que no era el momento adecuado, que tú te merecías algo mejor, que tal vez algún día volverían a encontrarse. Solo que ahora esa esperanza duele, porque cada vez más siente que tú te estás yendo de verdad, no físicamente, sino energéticamente. En sus sueños, te ves sonriendo, pero no a él. Te ves seguir adelante. Y se despierta con un nudo en el pecho,
tratando de recordar si aún hay tiempo, si aún hay un lugar en tu corazón al que pueda llamar hogar. El silencio que eligió se convirtió en una prisión. Quería parecer fuerte, desapegado, racional, pero ahora solo siente nostalgia. No solo de ti, sino de quién era cuando estaba a tu lado, porque tú despertabas lo mejor de él. Con tu luz, él quería ser mejor. Con tu amor, quería curarse, pero no se creía digno. Y al rechazar el amor que le ofrecías, también rechazó su propia redención. Hoy, él observa desde lejos, aunque no estén conectados físicamente, porque hay algo en ti que él siente, incluso sin saber dónde estás, qué estás haciendo, con quién estás. Él lo siente, y esa sensación se está volviendo insoportable. El orgullo comienza a resquebrajarse. Los muros que construyó con tanto celo comienzan a derrumbarse, porque se ha dado cuenta de que ninguna libertad vale la pena sin el contacto de tu alma cerca. El dolor que siente ahora no es por haberte perdido, es por haber negado la única verdad que realmente importaba. Siempre te ha amado, pero fue demasiado cobarde para permitir que ese amor creciera. Y ahora, en este punto del viaje, comienza a preguntarse: ¿le está dando el universo otra oportunidad? ¿O es este dolor el precio por haber desperdiciado un milagro? Aún no lo sabe, pero lo que siente con claridad es que su alma clama por reconectarse. Y, por primera vez, piensa en bajar la guardia, en escribir, en hablar, en admitirlo, porque ha descubierto que no se puede huir del amor verdadero. Puedes intentar engañar al mundo, pero no engañas a tu propio espíritu. Y en el silencio de la madrugada, cuando todos duermen, susurra su nombre, a veces en pensamiento, a veces en oración. Y cada susurro es una petición al universo. Muéstrame el camino de vuelta a ella. ¿Pero queda aún tiempo? ¿Sigue su corazón escuchando las llamadas de su alma? No lo sabe, pero lo descubrirá. Su ausencia estaba dejando huellas que ni él mismo sabía que podían doler tanto. Al principio, intentó seguir adelante, convencido de que bastaba con mantenerse ocupado, silenciar sus sentimientos y convencerse de que todo era solo una fase. Pero el tiempo no borraba nada. Al contrario, lo hacía todo más intenso. Se daba cuenta de ello cuando se despertaba sudando por la noche después de soñar con sus ojos, con su sonrisa, con el sonido de su risa que aún resonaba en los rincones de su memoria. Era como si el alma gritara, tratando de recordar algo que el ego quería olvidar. Aunque no dijera nada, aunque nunca le enviara un mensaje ni le diera una señal clara, ella vivía en cada silencio suyo. La gente que lo rodeaba podía creer que estaba bien, que lo había superado, que la vida había vuelto a la normalidad. Pero dentro de él, algo estaba suspendido, como si todo se hubiera detenido en el momento en que ella se fue. Sonreía, hacía planes, incluso coqueteaba de vez en cuando, pero ninguna de esas conexiones tocaba el lugar donde ella había dejado marcas profundas, porque lo que vivieron no fue solo físico, fue algo que superaba el entendimiento común. No sabía decir cuándo exactamente comenzó a extrañarla tanto. Quizás fue el día en que vio a una mujer parecida en la calle y tuvo un impulso casi irracional de correr tras ella. O cuando, sin querer, escuchó una canción que solían escuchar juntos y tuvo que esconderse en el baño del trabajo para que las lágrimas no se derramaran delante de los demás. O tal vez fue antes, cuando se dio cuenta de que cada vez que intentaba involucrarse con alguien nuevo, terminaba comparándose, consciente o inconscientemente, con aquella que le había tocado el alma como ninguna otra lo había hecho jamás. Ella era un misterio que él fingía haber resuelto, pero cada vez que la vida lo acercaba a algo verdadero, el rostro de ella aparecía como un recuerdo vívido e innegable, y eso dolía. Dolía porque él sabía que había tenido en sus manos algo raro, algo que no se encuentra dos veces, y lo había tirado, lo había rechazado, lo había silenciado, quizás por miedo, quizás por orgullo,
quizás porque pensó que no lo merecía. Pero ahora el vacío era innegable. Ya no podía mentir ni siquiera a sí mismo. En sus sueños, ella aparecía con claridad. A veces, sonriente, acogedora, diciéndole que aún lo esperaba. Otras, lo miraba con dolor en los ojos, preguntándole en silencio por qué la había dejado marchar. Y él se despertaba con un nudo en la garganta, como si le hubieran dado un puñetazo en el corazón. Esas visiones no eran solo fruto de su inconsciente. En el fondo, sabía que había algo más profundo, más espiritual, como si sus almas siguieran conectadas en un plano que sus cuerpos ya no podían alcanzar. Intentaba racionalizarlo. Pensaba, solo fue una fase. Ella lo superará. Tengo que seguir con mi vida. Pero el corazón tiene su propia lógica, y el universo no permite que las conexiones verdaderas se ignoren sin consecuencias. El dolor de la ausencia no era un castigo, era un despertar. Era la vida intentando mostrarle que algunas personas no pasan por nuestra vida solo para enseñarnos, sino para transformarnos, y que cuando huyes de ese tipo de encuentros, algo dentro de ti se rompe. Las noches siempre eran peores. El silencio, la oscuridad y la soledad se convertían en el escenario de los sentimientos que fingía no sentir durante el día. En ciertos momentos, juraba sentir su presencia allí, como si sus pensamientos fueran tan fuertes que atravesaran dimensiones. Y entonces lloraba, solo, en silencio, porque nadie podía verlo. Nadie podía saberlo. Él había elegido alejarse, y ahora sentía el peso de cada decisión como una cadena. Pero el universo, en su sabiduría, no cierra los ciclos de forma arbitraria. Todo tiene su momento. Y en esa desesperación muda en la que vivía, algo dentro de él comenzó a cambiar. Por primera vez, empezó a mirarse con honestidad. Empezó a preguntarse, ¿por qué retrocedí? ¿Por qué no fui capaz de aceptar el amor que ella me ofrecía? ¿Por qué huí precisamente de la persona que me veía, tal y como era? Esas preguntas comenzaron a resonar, y junto con ellas, llegaron recuerdos de momentos que no valoró como debía, pequeños gestos de ella, miradas llenas de cariño, paciencia ante sus miedos, presencia firme cuando todo se derrumbaba. Ella lo amaba de verdad, y él, en lugar de acogerla, se protegió. Se escondió detrás de una fuerza falsa. Pero la verdad era que nunca se había sentido tan vulnerable como cuando ella lo miraba a los ojos, porque ella lo veía todo, y él no sabía cómo lidiar con eso. A medida que esta conciencia crecía, comenzaba una transformación silenciosa. Ya no encontraba paz en los mismos lugares de antes. Ya no se sentía cómodo con los mismos hábitos, con las mismas distracciones. Algo se estaba rompiendo, o mejor dicho, liberando. Por primera vez, se veía obligado a enfrentarse a sí mismo, sin máscaras. Y en ese proceso, el nombre de ella era una constante, una llamada, un espejo. Era como si la vida le estuviera diciendo, mira, ella no era cualquiera, ella era la clave, y tú cerraste la puerta. El orgullo aún era una sombra. Pero el amor se estaba volviendo más fuerte. La nostalgia estaba limpiando los excesos, derritiendo las resistencias. Comenzó a escribirle en sus pensamientos. Empezó a imaginar lo que le diría si tuviera el valor de buscarla. En silencio, le pedía perdón. No con palabras exactas, sino por haber dejado de ser el hombre que ella se merecía. Y más que eso, por haber tardado tanto en darse cuenta de que ella no era un bonito sueño, sino la verdad que él había ignorado por miedo a no estar a la altura. Aún no sabía si tendría el valor de buscarla. Todavía tenía dudas, inseguridades, fantasmas. Pero ya no fingía. Ya no intentaba convencerse a sí mismo de que ella era pasado, porque ella era presente, en todo, en el vacío de las mañanas, en la inquietud de las noches, en los sueños que insistían en ponerla ante él. Y eso, por sí solo, era la mayor prueba de que el sentimiento nunca había muerto.
Aún no sabía qué hacer con todo eso. Pero una cosa era segura. Ella había dejado una huella que lo transformaba día tras día. Incluso lejos, incluso en silencio, incluso siguiendo su propio camino, ella seguía siendo la luz que iluminaba su camino desde dentro hacia afuera. Y ahora, por primera vez, empezaba a comprender que quizá el verdadero amor no se trata de quién permanece a nuestro lado todo el tiempo, sino de quién sigue tocando nuestra alma, incluso cuando la distancia parece insuperable. Nunca te lo dijo con todas las palabras, pero algo dentro de él siempre supo que tú eras diferente. Desde la primera mirada, algo silencioso se instaló, una presencia que alteraba lo que él ocultaba de sí mismo. Ahora, en medio del silencio en el que vive, este hombre lleva consigo una nostalgia tan intensa que llena incluso los momentos en los que intenta sonreír. Se calla, no porque no sienta, sino porque siente demasiado, y esa intensidad le asusta. Tú fuiste la única que lo vio más allá de la máscara, que tocó partes que él juraba haber escondido bien. Y, por eso mismo, huyó. Pero al huir de ti, terminó huyendo de sí mismo. Hoy, cada ausencia tuya pesa como un recuerdo vivo. No importa cuánto intente ocupar el tiempo, tú sigues viviendo en cada intervalo de silencio que la vida impone. Durante la noche, mientras todos duermen, él cierra los ojos y su mente insiste en volver a ese día en que tú sonreíste y le tocaste la mano. En ese instante, algo en él se abrió. Algo que no supo cómo manejar. No tenía estructura, no tenía madurez, no tenía valor. Pero te tenía a ti. Y eso lo desestabilizó por completo. Ahora, solo con sus pensamientos, revive recuerdos que antes intentaba enterrar. Estás en cada sueño, no como un fantasma, sino como una guía. Él siente tu presencia incluso sin verte. Oye tu voz incluso sin estar al teléfono. Tu nombre vibra dentro de él como una melodía que insiste en volver, como un mantra que lo reconecta con lo que perdió. Y lo que perdió fue mucho más que un amor. Perdió la oportunidad de transformarse a tu lado, de ser mejor contigo, de ver el mundo con tus ojos, porque tú tenías esa capacidad. Hacerle verse a sí mismo con más verdad. Las personas que lo rodean creen que lo ha superado, creen que siguió adelante, pero no saben de la tormenta que se desata cada vez que apoyas la cabeza en la almohada. No saben de las oraciones silenciosas, de las súplicas al universo para que, de alguna manera, le perdones. Intenta actuar como si nada hubiera pasado. Sonríe en las fotos, responde mensajes, cumple con sus obligaciones, pero su alma sigue esperando tu luz. Aprendió, demasiado tarde, que no se trata de merecer a alguien como tú. Se trata de abrirse al milagro que es ser tocado por un amor verdadero. Y él no se abrió, se cerró, se acobardó, y ahora vive con eso. Pero el amor no se ha ido, solo se ha retirado. Ha crecido en silencio, ha madurado en el sufrimiento. Hoy ya no te quiere solo para llenar un vacío. Quiere honrarte, quiere ser digno, quiere, si es posible, volver a tocar tu mano, aunque solo sea para darte las gracias por todo lo que fuiste cuando él no supo valorarlo. Y aunque nunca más se vean, aunque tú hayas seguido adelante con otra vida, otra historia, otra paz, él sigue rezando por ti. Sigue deseando que tu camino sea fácil. Sigue llevándote como el recuerdo más sincero y poderoso que ha tenido jamás. Tú fuiste la verdad que lo atravesó. Y por eso, nunca podrá olvidarte. Si aún sientes esa conexión, aunque haya pasado el tiempo, es porque el vínculo nunca se rompió. Hay historias que, aunque se interrumpen, siguen vivas en lo invisible. Hay lazos que no se explican, pero se sienten. Y el suyo contigo es exactamente eso, inexplicable, pero innegable.
él ve tu rostro, en sueños, pero lo que realmente le mueve es el deseo de poder volver a mirarte a los ojos algún día y decirte, con el alma, ahora lo entiendo todo. Él creía que con el tiempo la imagen de tu rostro se borraría. Pensó que, con la rutina, con otras conversaciones, con nuevas distracciones, el sonido de tu voz se convertiría en un eco lejano de una etapa pasada. Pero no fue así. De hecho, fue al contrario. Cuanto más pasaba el tiempo, más presente estabas. Y no solo en los recuerdos, sino en la conciencia. Te convertiste en parte de su estructura interna, no como un recuerdo que le hacía sufrir, sino como una brújula que le guiaba sin que él se diera cuenta. En cada elección, en cada pensamiento que encierra más verdad, ahí estás tú, como una fuerza invisible que le dice, no seas menos de lo que puedes ser. Él comprendió, por fin, que tu papel en su vida no era solo el amor romántico. Era espiritual. Fuiste su cura. Fuiste la luz enviada en un momento en el que él aún se negaba a ver su propia oscuridad. Y por eso, cuando te fuiste, no fue solo la ausencia de una relación. Fue como si el sol se hubiera puesto dentro de él, y tuvo que aprender a vivir en la penumbra de sí mismo. Pero algo cambió. En silencio, comenzó a reconstruirlo todo. No por ti, sino porque, al tocar tu luz, vio quién podía ser. Fuiste el espejo más honesto que jamás tuvo, y por eso, el dolor de tu ausencia fue lo que le obligó a cambiar. No para reconquistarte, sino porque finalmente entendió que ya no se puede vivir desconectado del alma. Y quizá eso sea lo que más te sorprendería hoy. Él ha cambiado. Ya no es el hombre que fingía estar bien, que enmascaraba el dolor con orgullo, que ignoraba la profundidad de tus palabras. Hoy escucha incluso el silencio. Hoy respeta lo sagrado que hay en cada presencia. Y todo eso comenzó contigo. Tú fuiste el portal. Tú fuiste el punto de inflexión. Y aunque él nunca se atrevió a decírtelo con todas las letras, cada paso que da ahora lleva consigo el recuerdo de lo que vivieron juntos. Todavía hay noches en las que sueña contigo, pero ahora esos sueños son diferentes. Ya no hay angustia, hay gratitud. Te ve sonriendo, te ve libre, te ve feliz. Y aunque eso todavía le duele un poco, lo acepta. Porque entiende que el amor verdadero es eso. Querer el bien, aunque sea desde lejos. Hoy reza. Reza por ti, aunque nunca lo sepas. Pide que tu vida sea protegida, que encuentres un amor que te vea con la misma claridad que él solo pudo tener después de perderte. Sabe que ya no puede formar parte de tu camino, pero dentro de su corazón siempre tendrás un lugar tranquilo, lleno de luz, donde su alma te encuentra para darte las gracias. Y lo que le queda ahora ya no es desesperación, es aceptación. Una aceptación serena, que reconoce que todo tuvo su momento y su sentido. Él sabe que te perdió porque no estaba preparado, porque no sabía amar como tú te merecías. Y tal vez, solo tal vez, eso era necesario. Porque si no fuera por esa pérdida, nunca habría mirado dentro de sí mismo. El dolor lo transformó. La ausencia lo purificó. Y el amor permaneció. Tú fuiste, eres y siempre serás el recuerdo más vivo de lo que él podría haber sido y de lo que todavía está tratando de convertirse. Si algún día se vuelven a encontrar, tal vez un abrazo diga todo lo que las palabras no dijeron. Pero si ese reencuentro no llega, no importa, porque dentro de él, lo que vivieron está guardado con reverencia. Y todas las noches, al cerrar los ojos, él todavía te ve, no como una pérdida, sino como la luz que un día lo despertó.